Para conversar al respecto, hemos convocado al ex canciller Miguel Ángel Rodríguez Maccain, que como siempre muy amablemente ha aceptado la conversación. Doctor Maccain, muchas gracias por la entrevista. ¿Cómo está? Aarón, ¿Qué tal, buenas doctor? tardes, muchas gracias por la invitación. Doctor, la presidenta Dina Boluarte ha encarado a la Corte IDH y ha dicho que no va a permitir que se entrometa en nuestros asuntos, en simple. Dijo que el Perú es un país libre e independiente con autonomía soberana. ¿Qué opina al respecto? Bueno, yo creo que estamos frente a unas palabras de la presidenta de discurso político potente y tenemos que respaldarlo, tenemos que ser juiciosamente coherentes con lo que venimos diciendo. El discurso es que a lo que ha dicho la presidenta, yo le pondría un punto seguido, es decir, y ahora el Perú, como consecuencia de la osadía de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana, las dos forman el sistema interamericano, el Perú anuncia su retiro del sistema interamericano de derechos humanos. Se acabó el asunto. ¿Cuánto demoraría esto, doctor? Fíjate, Aarón, sola y únicamente un año. Un año. Te voy a explicar por qué. El artículo 78 de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica dice que los estados tienen el derecho, si quieren o no, permanecer en la convención que ha firmado, que es estado parte, y pueden denunciar el instrumento. Denunciar es lo mismo que decidir salir. Nadie puede estar atado a un instrumento. Un año del preaviso con una comunicación por escrito que dirige el gobierno del Perú al secretario general de la Organización de los Estados Americanos. Ojo, para esta decisión, Aarón, no hay que pedirle permiso al Congreso. Dar cuenta nomás, ¿no? Dar cuenta que es distinto. ¿Por qué? Porque se trata de pura política exterior y está en el artículo 118, inciso 11 de la Constitución Política. Es una prerrogativa del jefe de Estado. Pero, Aarón, lo que estamos viendo por parte de la Corte Interamericana, pues es una osadía completa. Por eso te decía, ya que tantas opiniones, cuántos juicios de valor. La presidenta dice que no va a permitir que nos vean como una colonia. Bueno, eso está bien, aunque el símil sería colonia para un estado, ¿no? Pero igual el sentido se entiende y se comprende. Pero deberíamos tomar el toro por las astas. Aquí mucho bla, bla, bla en el Perú y no se toman decisiones. Entonces ya vamos cuánto tiempo mirando el comportamiento de la Corte sistemático y no se toma en verdad la decisión histórica de retirarnos de un sistema interamericano que no nos sirve, que no ha sido lo esperado para los intereses del Perú, juega en contra del Perú. ¿Cómo es posible que ahora ni siquiera es ley, a un proyecto de ley, Falta promulgar, ¿no? Yo no sé, Hans Kelsen, el gran teórico del derecho, se levanta de su tumba de la y dice, pirámide. ¿cómo es posible? La pirámide de Kelsen se levanta de su tumba para ver cómo esa intromisión flagrante del derecho internacional americano contra la soberanía del Estado es insoportable. Claro. Entonces, no Es se que puede permitir en eso. anteriores ocasiones le hemos hecho caso, ¿no? Pero ahora no tendríamos por qué hacerle caso a esta entidad supranacional que nos pide suspender un proyecto, una ley que falta su promulgación, que está en autógrafa aún, ¿no? Desde el momento, la gente que nos ve nos escucha, desde el momento en que la Corte pide no aprobar un proyecto de ley, el proyecto es totalmente interno. Desde ese momento ya hubo una intromisión flagrante y mira, estamos hoy día a 31 de de oficio, julio. ¿no? Nadie le ha pedido que se meta, ¿no? Sí, pero lo que te quiero decir es que ¿dónde está la nota de protesta del Estado peruano? ¿Dónde está la Cancillería que debió mandar, ¿no es cierto?, una nota fuerte de rechazo del Estado peruano, dirigida
al secretario general de la OEA para que le coja traslado a los jueces de la Corte. ¿Cómo es posible que eso pase? Y en lo que corresponde a la posición del Estado peruano, que es eminentemente jurídico-política, infranqueable con el principio de soberanía, debemos hacernos respetar. No estamos haciéndonos respetar en el plato completo, en la visión completa. Hay una posición de la presidenta en estos momentos. Recuerda que dijo que se iba a evaluar salir de la Corte. Pregunta, ¿cuál es el resultado de esa evaluación? No Dijo que estaban existe, evaluando la pena de muerte. ¿Cuál es el resultado? claro, dijo que se iba a formar una comisión para evaluar salirnos del sistema interamericano de derechos humanos, pero no existe tal comisión, ¿no? No existe la comisión, que yo sepa, no existe. Y si la hay, ¿dónde está el resultado? ¿O es que están esperando que el resultado se produzca aquí a medio año? Por el amor de Dios, tomen el toro por las astas. Ya hace buen rato, buen tiempo, la Corte y la Comisión son en el fondo lo mismo. Me da mucha pena porque yo sí creo en el sistema hemisférico, jurídico, político, y defiendo la OEA como institución panamericana, conozco su proceso histórico, pero así como están las cosas, mirando el caso peruano, el sesgo es enorme, pues, nos está perjudicando a los peruanos. Y ¿Usted hay que cree, tomar una posición fuerte, dura, como corresponde. usted cree que si la ley hubiera sido para brindarle una amnistía a los procesados por terrorismo, se hubiera pronunciado la Corte IDH? Por supuesto que no, serían como momias, así estarían mirando, Petrificados. claro, porque no harían nada, porque están llenas de sesgo. Y esto es pues producto de lo que se llama mal llamado además la gobernanza global, este gobierno fuera de fronteras. Es una barbaridad, eso no existe. El gobierno es intraestatal, es del Estado que tiene territorio, que tiene un pueblo y se acabó el asunto. Y fuera, los estados se vinculan con otros estados y las cortes para resolver situaciones que en el derecho interno pueda no haberse resuelto. Si uno se siente menoscabado, recurre al sistema interamericano. Son cosas distintas, pero de allí a que la Corte se meta, en verdad, eso es insoportable. Y hace buen rato se debió convocar a la Cancillería, al representante de la OEA en Lima, y mandar una nota diplomática de rechazo a esta osadía de la Corte. Lo que hizo Elmer Skeller, el canciller, fue simplemente una declaración política. Lo que dijo fue ni siquiera es ley y ya están exigiendo una posición. Luego se preguntó, la Corte Interamericana es un gobierno supranacional, pero usted exige, reclama, pide que se tramite un reclamo por la vía formal. Pero es que comprenderás, Aarón, que la política exterior tiene que materializarse, tiene que aterrizar. Así no juega Perú. Entonces, tenemos que materializar, dejar por escrito el rechazo inmediato a la tremenda osadía de la Corte y al mismo tiempo ya tomar la decisión de retirarnos. Es un grave error pensar que porque nos salgamos de la Corte vamos a ser sancionados, O suspendidos, paria, nada. no Entonces es vamos a una ser paria. tremenda mentira. Yo aprovecho para decirle a los políticos en el Congreso de la República, no crean eso, no se dejen engañar, no nos va a pasar nada, pero sí debemos preocuparnos por tener otro mecanismo supranacional. Eso lo digo con seriedad. Por ejemplo, para aplicar la pena de muerte, hace rato deberíamos estar evaluando conjuntamente con los demás países, tener un mecanismo supranacional en el sistema jurídico andino de derechos humanos que no existe y que hay que crearlo, no se está haciendo. ¿Para qué está la comunidad andina? Te pregunto. Bueno, a ti no, sino pregunto al país. ¿Para qué está la comunidad andina? ¿Qué hace la comunidad andina? No hace nada. No sé Por el nada. amor de Dios, nada está haciendo la comunidad andina. Y el secretario general de la comunidad andina pintado en la pared. No hace nada. El Estado peruano, él es peruano, el actual secretario general, el Gonzalo Gutiérrez Reinal, debería pronunciarse,
¿no? Hacer unos esfuerzos, trabajar con el Frente Peruano para crear la supranacionalidad, una corte subregional andina de derechos humanos, o no lo quieren hacer porque es la propuesta de siempre de Rodríguez Mackey. No, pues, por favor, Yo le, ya no digan que es mi propuesta, ya la dejo ahí para que la lance, porque como sabes, la vengo diciendo del año 2005, 2006, con la patria andina, ya, desháganse de eso, pero por favor, piensen en el país, actúen como mujeres y hombres de Estado, porque hoy me comentaban en la mañana, me decían Miguel Ángel, no lo van a hacer, porque como es tu propuesta, entonces no va a salir. Pero qué tal manera de pensar, Aarón, por favor, tenemos que pensar en el país. sí, Y esa es la única manera de ser serios con nuestro destino. si seguimos adscritos al sistema interamericano de derechos humanos, no podemos aplicar la pena de muerte. No podemos. Ahí te lo tengo que ser muy claro. Yo soy un demócrata. Yo siempre hablo de aplicar leyes fuertes, duras, como corresponde, pero en democracia y con la Constitución en la mano, ¿no? Así es, El claro. artículo 4 de la Convención prohíbe para delitos comunes. Levantamos, nos retiramos, formulamos la denuncia, nos retiramos del sistema interamericano, contamos un año de preaviso, o sea, hoy día es 31 de julio, el próximo 31 de julio del 2027, 2026, se cumple el año, el 1 de agosto, estamos expeditos para poder aplicar la pena de muerte, pero hay que trabajar internamente, Y ¿no es ver los cierto? casos, de violadores de El menores, cambio, claro, hay que cambiar el Código Penal y hay la que cambiar constitución. también la Constitución, pero eso con voluntad política, viendo la criminalidad en alza en el país, ¿cómo no se va a hacer? Por eso necesitamos un gobernante que tenga pantalones, Aarón. Y no Sí, tenemos gobernantes con pantalones en la historia del Perú, lamentablemente, salvo algunos contados con los dedos de la mano. esta declaración entonces de Dina Boluarte viene a ser puro fuego artificial si no se plasma en una denuncia al Pacto de San José. Mira, yo creo que si la presidenta solamente ha dado un discurso para la tribuna, esto puede ser más explosivo. Yo tengo fe que no va a ser así, ¿ya? Tengo fe porque soy un hombre de fe, yo soy un hombre optimista, soy muy crítico y a veces como soy muy crítico cree que se cree mal, no. ¿Ves cómo respaldo las palabras de la presidenta? Porque creo que es el camino, salir al toque inmediatamente, decirle a la Corte que está muy mal, que no puede hacer ello, pero el Perú quiere algo más. ¿Qué es algo más? La decisión política de retirarse, que era lo que yo, cuando la vi al presidente, dije, ahora va a anunciar, y no anunció el retiro. O sea que tenemos que esperar unas cuantas semanas más, porque lo trágico sería que termine su gobierno, habiendo dicho que se evalúa, habiendo dicho que se está examinando, etcétera, formando comisión consultiva para tal cosa, y nada. Eso va a ser una tragedia, y para ella políticamente Una no le va a estafa, sumar, no ¿no? le va a sumar, aunque ya todo es pura resta prácticamente. Sí, en efecto. Eh, Debería entonces el siguiente, o yo no creo que Dina Boluarte lo haga, pero ese es el momento propicio. Mira, tú sabes que en las clases yo siempre digo a mis alumnos que el gobernante es desde el primer día que asume el poder hasta el último. Entonces, la señora presidenta tiene un año por delante. Todavía puede, ¿no? Entonces, no debería pensar que el próximo gobierno, este gobierno tiene que hacer, así como dije el otro día, que la compra de aviones tiene que hacer este gobierno, no es que venga, así, porque para eso tienen el mandato del Estado. No dejemos para el que venga, que lo haga ella, que haga lo que corresponda. Entonces, yo creo que así, incluso pensando en ella, tendrá allí algunos réditos de defensa política para que diga, yo hice esto y lo otro pensando en el país. Claro, Y para sus luchar contra la ministros deberían hacerlo. inseguridad, para luchar contra la inseguridad ciudadana, ¿no? Para empezar. Por supuesto, porque ese es el leitmotiv, esa es la razón central. Tenemos que acabar con la criminalidad. Muchas comisiones, muchas reuniones, mucho té, tías, con el mayor respeto por mis tías, abuelas, que las tengo y las quiero tanto. Doctor, si el Perú se sale, Dios quiera, de la Corte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, estaríamos a la par de países como Estados Unidos y Canadá, ¿no? Sí, y ya ves que no somos un Estado que rompe reglas, no, porque está pues en la convención. Si nos queremos retirar, aplica la convención, porque vamos a ser sancionados.
Estados Unidos nunca ha sido parte de la Corte, Canadá tampoco, entonces podríamos perfectamente, repito, crear nuestro mecanismo supranacional de derechos humanos, nuestra Corte Supranacional Subregional Andina, consensuando con los demás países, se acabó. Hay que trabajar la diplomacia para eso, Aarón, como la tiene el sistema africano de derechos humanos, como la tiene la Unión Europea, su sistema europeo de derechos humanos, como lo tiene la Liga Árabe, su sistema de derechos humanos, lo tienen todos. ¿Por qué no lo puede tener la comunidad andina? Te pregunto. Que no es para ti la pregunta, es otra vez volver a la comunidad andina, que no hace nada, más está haciendo el Parlamento andino en estos años que la propia comunidad andina, por el amor de Dios. De acuerdo. Y entrando a esta ley de amnistía para los militares, policías y miembros de los comités de autodefensa que lucharon contra el terrorismo entre los años 1900-2000 y se encuentran presos o ajusticiados o procesados por delitos contra los derechos humanos. ¿Usted está a favor de la norma? Pero por supuesto, Aarón, mira, conozco incluso gente, tú sabes que soy profesor en las escuelas, en las universidades, etcétera, militares que han vivido en verdad sus procesos, todas sus vidas desgraciadas precisamente por estas cosas que han habido, con expediente bajo la manga arrastrando a la familia, hogares destruidos por un sistema de justicia que los ha seguido durante todos estos años. Algunos han muerto con sus expedientes, Aarón. ¿Cómo es posible a quienes hayan luchado para la pacificación del Perú terminen de esa manera? El Congreso de la República ha dado un proyecto de ley de amnistía. ¿Y acaso la amnistía no es una prerrogativa del Congreso de la República? Claro que sí lo es. Entonces que el Congreso se ponga los pantalones y de una vez lo apruebe si la presidenta se demora o la presidenta de la República inmediatamente aprobarlo. Claro, eso es lo que falta el presidente, ¿no? Que promulgue la ley, ¿no? Si está a favor. Claro, lo que te quiero decir es que los dos son responsables, porque aquí tenemos que empoderar a nuestras Fuerzas Armadas. Y en aquellos casos específicos donde la certeza es indubitable es un tema distinto, ahí no entramos. Pero estamos hablando aquí de una amnistía, ¿no es cierto?, a policías y a militares que se fajaron por el país en una época cruenta, difícil, Aarón, que tú y yo hemos vivido. Entonces, cuidado con eso. No seamos, en verdad, malagradecidos con quienes dieron parte de su vida y que hoy viven un drama, hasta ahora un drama, que jala, aunque no se quiera, a la propia familia. Yo conozco, repito, hogares destrozados por un sistema judicial que los ha avasallado, y eso no puede darse, no es digno de un país que ha sabido enfrentar al terrorismo y acabar con él. De acuerdo, y sí, y además deja fuera quienes han sido procesados, denunciados por terrorismo o delitos de corrupción de funcionarios. Sí, bueno, sí, este proceso tiene esa característica y yo creo que deberíamos concentrarnos en verdad en la naturaleza del sentido de la amnistía, porque ese es el objeto central de lo que busca esta ley, que como te digo, hace buen rato ya debería estar aprobada. Y son perseguidos, doctor, porque los delitos de lesa humanidad no prescriben. Es por eso que son perseguidos, sí, ¿no? Es verdad, y en el hecho de que no prescriban, eso sí estoy de acuerdo, pero es un asunto distinto. Que no prescriban la violación de derechos humanos es un asunto distinto. Aquí estamos en otra naturaleza de acto. Cuidado, y no lo digo sino para precisar, porque en verdad los derechos humanos hay que mirarlos siempre erga omnes para todos, es verdad. Así es. Pero para todos, cuidado que no están para todos. Hay que mirar los casos específicos en cada situación, en cada circunstancia, en cada país. Un contexto de lucha contra el terrorismo, ¿no? Eso nos pasó a nosotros, una lucha contra la criminalidad del terrorismo. No hay que decir conflicto armado, como llaman algunos, no, nada de esas cosas. Simplemente delincuencia terrorista a la que el Estado ha venido combatiendo, luchando contra ella
desde que apareció en los años 80. Y esa debe ser la respuesta del Estado para empoderar a sus Fuerzas Armadas y a su Policía Nacional. La presidenta dijo también que este proyecto de ley busca justicia para los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía y Comité de Autodefensa que lucharon arriesgando su vida contra el terrorismo, contra aquellos que solo querían derramar la sangre de nuestros compatriotas. Entonces, que lo promulgue de una vez, ¿no? Mañana mismo debería aparecer promulgada la norma. Sería extraordinario y yo seré el primero en salir a apoyar, aunque algunos te digan, no lo hagas, políticamente no es correcto. Yo no soy político, pues soy un académico, mírame dónde estoy. Yo me dedico a la docencia, ese es mi trabajo, esa es mi vida, que quiero tanto, que soy feliz en la docencia, pero hablamos y decimos las cosas de frente, y cuando el actor político falla, ahí salimos al frente. Y si la política requiere que salgamos para corregir, salimos al frente. Yo no tengo miedo, no soy esos profesores, esos académicos que hablan detrás de la cortina o solamente escriben, ¿no?, para las figuritas. No, hay que salir al frente, como lo hice cuando me tocó entrar en la política, como sabes. Sí, también la presidenta en su último mensaje de la Nación calificó de país o estado fallido a Bolivia, Venezuela y Cuba. Venezuela y Cuba evidentemente son países fallidos, son dictaduras, pero ¿usted qué opina de Bolivia? ¿Acaso Bolivia es un país fallido, un estado fallido? Ya, mira, ahí sí déjame hacer una precisión porque no le han sabido hacer esa parte del discurso a la presidenta, No estaba escrito. aún como cuando no estaba escrito, ¿ah? Pero alguien se lo puso, alguien le dijo que lea eso, etcétera. Sí. Mira, país fallido o estado fallido es aquel estado ingobernable, donde no hay una autoridad central, donde impera el caos. Eso no le pasa a Bolivia, tampoco le pasa a Cuba, ni le pasa a Nicaragua, ni le pasa a Venezuela. Es más, las dictaduras per se son lo menos parecido a un estado fallido. ¿Por qué? ¿Cuál sería un ejemplo de estado fallido, doctor? Vamos, Haití, claro. Somalia, la República Centroafricana, Yemen. O sea, son países donde tú no reconoces quién manda en el país. Las normas no existen, es el caos completo. Eso no es el Perú ni estos países. Más bien las dictaduras, si hay poder, duro, arbitrario, abusivo, pero hay poder, intimidatorio, pero hay poder. Corea del Norte, ¿cómo va a ser estado fallido? Es una dictadura. Hay un estado que controla todo, ¿no? Toitito lo controla, hay una disciplina férrea, producto de la arbitrariedad y del abuso. No son estados fallidos, pero por eso es que le han puesto muy mal el concepto jurídico, político, doctrinario a la presidenta y ha provocado todo lo que has visto tú en estos días. ¿Qué hubiera dicho la presidenta el término exacto? Que Venezuela y Nicaragua son dictaduras y que Bolivia es un país, Bolivia tiene un modelo fallido, quizás. O que Bolivia es una autocracia, una autocracia porque nos guste o no, el presidente de Bolivia, Arce, fue elegido en elecciones, ¿no es cierto? Pero es una autocracia que le ha heredado a otra y que las dos han llevado al suelo al país con una burbuja financiera, con un país ficticio que creyeron que iba a crecer y al final Evo Morales y Arce la misma cosa y el país sigue como ya sabes, ¿no es cierto?, con determinismos en temas de derechos humanos pendientes, el caso de la presidenta Áñez, ¿no?, está presa, y Camacho, el gobernador de Santa Cruz, están presos, nadie está hablando por ello y hay que decir en voz alta, presos políticos. ¿Cómo puede haber presos políticos en un país que dice que es democrático? No, eso no se puede permitir, estas autocracias. Vienen las elecciones y no se sabe si realmente van a haber elecciones. Hay un dominio, una cooptación del poder político de las instituciones, como las ves en otros. Entonces todo eso nos hace creer, nos hace pensar que el camino de Bolivia es un camino realmente muy feo, no es un camino idóneo de democracia, pero de allí a decir que es un estado fallido, eso no es verdad, porque hay fuerzas armadas, hay gobierno central. Tiene que cuidar sus palabras, quizás pudo decir un modelo fracasado, ¿no? Un modelo recontra fracasado, como todos los gobiernos de la ultraizquierda latinoamericana, los gobiernos comunistas, y cuando digo gobiernos comunistas, hablo de su fracaso, pero no tengo sesgo, porque yo tengo amigos comunistas de la izquierda, no los oculto, y otros se separan. No, señor, no tengo sesgo, pero a mis amigos digo, tu modelo fracasó.
hace buen tiempo que ha fracasado y así deberíamos mirar en América Latina, saber exactamente cuál es el modelo que queremos. Tampoco el ultraliberalismo, no. Yo siempre creo en el sistema internacional en el que haya la doctrina social de la Iglesia que ha creado las bases para las democracias que saben conjugar, ¿no es cierto? Y crean la economía social de mercado con un Estado social de derecho. Eso es, a mi juicio, lo idóneo para los pueblos, buscando estos matices, lo bueno de todos, pero no los radicalismos de uno y de otro, porque todo eso le ha hecho mucho daño y por eso hemos vivido tanto tiempo pegados a polarizaciones, Aarón, que no le ha servido de nada a nuestros países, además dominados por el caudillismo. Para ir terminando, doctor, la situación en este momento la relación, mejor dicho, entre Bolivia y Perú no es la mejor, ¿no? Perú retiró a su embajador de allí y también retiraron al embajador boliviano del Perú. Esto luego de que se descubriera que Evo Morales entraba como en su casa al Perú para promover su proyecto político de UNASUR, ¿no? Si Evo Morales pisa un pie en el Perú, hay que meterlo preso. Porque Evo Morales ha querido llevar al lado procesos de cisma político, territorial en el sur del Perú. Eso no se puede perdonar, no se puede tolerar, no se puede permitir. Así que Evo Morales pisa el suelo peruano, la policía y la fiscalía inmediatamente procesado y a la cárcel, se acabó. Porque no se puede permitir esas cosas en el Perú. El pueblo lindo de Puno, que han querido manipularlo, pero felizmente no se ha dejado. Y no se dejen manipular por esas autoridades que se pliegan a esta visión de este señor Evo Morales, que lo único que ha hecho es retrotraer la buena relación peruano-boliviana, y el señor Arce, que fue el economista de Evo Morales, ha llevado al país, ya has visto cómo los bolivianos quieren el sol como sea, quieren cruzar. Yo estuve hace algunos meses, vi el combustible. ¿Cómo es posible para un país que se decía que crecía burbuja? Pues, se le acaba el gas también, porque no hay nada. Eso te revela, pues, el empirismo, muy empíricos, muy informales. El gobernante tiene que saber qué quiere, del primer momento al último de gobierno, cuál es la agenda. Aquí no se puede hacer nada, digamos, al azar. Hay que tener un proyecto preestablecido y mucha creatividad, eso sí. De acuerdo. Muchas gracias por la entrevista, doctor. Que tenga un buen jueves. Gracias. Chau, chau. Ok, amigos, esta fue la edición del jueves de su programa Sin Anestesia, siempre